Brasil es foco de atención mundial por la pandemia de coronavirus. El gigante sudamericano sigue sumando récords de contagios diarios y se acerca ya a los 300.000 muertos. La Organización Mundial de la Salud alerta de la grave situación de la pandemia y advierte que la alta transmisión se debe a las nuevas variantes detectadas. Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW. Soy Ana Plasencia en Berlín. Nuestra invitada es Margaret Dal Colmo, neumóloga, profesora e investigadora de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, más conocida como Fiocruz. Doctora Dal Colmo, bienvenida. Muchas gracias, un placer hablar con ustedes, los que nos escuchan. Doctora Dal Colmo, casi 11.800.000 contagios en Brasil y una cifra de muertos que no baja de los 2.600 cada día. Hospitales y unidades de cuidados intensivos están saturados o al límite. Aún así, no hay un estricto confinamiento o este no se cumple. ¿Cómo valora usted como médica la situación actual en su país? Estamos viviendo, Ana, el peor momento de la pandemia en Brasil, con el aumento de los casos y la segunda ola claramente establecidas en muchos estados de Brasil. Sabemos por la vigilancia epidemiológica y genómica que estamos haciendo que 7 estados en Brasil, en los 7, además del Amazonas, las cepas variantes son las que producen más infecciones. Y la cepa variantes, que es llamada la cepa P1 de Brasil, nacida, originada en Brasil, en el estado de Amazonas, que la llamamos la cepa brasileña. La cepa es responsable en Amazonas por más del 90% de las enfermedades actuales y en las grandes capitales, y la situación es que hay una explosión del sistema de salud, sobre todo del sistema hospitalario, en las unidades de terapia intensiva, y algo que nos preocupa muchísimo es que con la vacunación de los más viejos, de los mayores, que hemos alcanzado ya una proporción razonable de vacunación en esta faja de edad, pero sin embargo tenemos la ocupación de camas hospitalarias con gente mucho más joven, y esto es que estamos observando una mortalidad que se acerca de la juventud, de gente que está abajo de los 50 años. Vamos a hablar un poco más, si le parece, de esas vacunas. Hay 2 aprobadas en Brasil, Coronavac y AstraZeneca. Esta última, la de AstraZeneca, la producen ustedes mismos en Fiocruz, pero persisten los temores sanitarios. Habrá oído que la Agencia Europea del Medicamento defendió este jueves que la vacuna sigue siendo segura y eficaz, pero no se ha podido descartar la relación de la vacuna con algunos casos graves de coagulación sanguínea asociada con trombosis. Hay fallecidos. ¿Saben ustedes más acerca de los riesgos? Sí, nosotros estamos muy tranquilos y muy satisfechos con la vacuna, y gracias a Dios la Agencia Europea, de una manera muy segura y muy, digamos, muy bien fundamentada, se ha demostrado su confianza. Nosotros hacemos el proceso de transferencia de tecnología y estamos haciendo también vigilancia sanitaria de los vacunados con la vacuna. No hemos tenido ningún episodio de tromboembolismo o de trombosis. Lo que sabemos, que puedo decirle, es que esto no está relacionado claramente con la vacuna. Esto será demostrado muy pronto, yo espero, porque lo que pasa es que la incidencia en términos epidemiológicos muy precisos, la incidencia de casos entre la población general, por ejemplo, la población de mujeres muy jóvenes que toman contraceptivos orales, la incidencia de trombosis es mucho más alta de la que fue registrada con la vacuna de AstraZeneca. Entonces nosotros no tenemos ningún temor, ningún miedo que la vacuna pueda producir efectos. Y pienso yo que esto será claramente demostrado muy pronto por los periódicos y también por la prensa científica, con los periódicos de buena calidad. Serían muy buenas noticias si se confirman. Aún así, volvamos a esas 2 vacunas en Brasil. Chile, un ejemplo a seguir en la región y el mundo, desde un principio cerró contratos con muchas farmacéuticas. ¿Debería haber apostado Brasil también por otras vacunas?
Sí, pienso que Brasil ha cometido un error en el sentido que hemos sido un país que desarrolló regímenes y ensayos clínicos de gran calidad, por ejemplo, con la vacuna de Johnson Johnson, con la vacuna de Pfizer, pero sin embargo no hemos conseguido hacer las buenas negociaciones en el punto en que los estudios se estaban desarrollando en el país. Y de una manera u otra, Brasil ha hecho su contrato, por ejemplo, su apuesta con la vacuna de AstraZeneca, lo que ha sido muy cierto, sin duda, porque esto es un proceso muy bien elaborado de transferencia de tecnología completa, incluso la materia prima de la vacuna, que son llamados los IFA, que hasta la fecha viene de la AstraZeneca en China, pero nosotros vamos a pasar a producir. Así que hasta el final de este semestre, la vacuna AstraZeneca Oxford pasará a ser llamada AstraZeneca Fiocruz, completamente nacionalizada para la producción en Brasil. Pero eso no es suficiente en este momento. No es a lo que voy. ¿Por qué no se negoció antes con otras farmacéuticas? Sí, ha sido, de mi punto de vista, ha sido un error. Deberíamos haber negociado porque deberíamos haber previsto, como muchos de nosotros científicos hemos anunciado, que podríamos tener, como es una virosis aguda de gran capacidad de transmisión, era perfectamente previsible que hubiera nuevas variantes, que por lo tanto podría haber una segunda ola que empezó en el estado de Amazonas, que fue el estado de Brasil que ha tenido su pico epidémico más temprano, o sea que en fines de abril Amazonas ya tenía su primer pico epidémico con una gran mortalidad, o sea que la inmunidad producida por la enfermedad se terminó, no es muy duradera como nosotros sabemos, y entonces digamos, la intervención necesaria es tener muchas vacunas. Y Brasil, como usted sabe, es un país que tiene gran tradición de saber vacunar. Bueno, pero el caso es que no hay mucho donde elegir en este momento en Brasil. Vamos a ver, el ministro de Salud saliente, el general Pazuello, afirmaba esta misma semana que el país está en un punto de inflexión en el proceso para controlar la pandemia. Lo que usted me está describiendo contrasta con eso. ¿Comparte usted esa opinión? ¿Están ustedes en un punto de inflexión? No, nosotros no estamos porque justamente tenemos una tasa de diseminación muy alta, mientras los hospitales están completamente ocupados, con casi unos 100% de tasa de ocupación de camas hospitalarias, sobre todo de terapia intensiva. Y lo que se ha demostrado es un colapso seguramente en varias ciudades grandes de Brasil. Y sobre todo porque sabemos que son las nuevas variantes que son las responsables por el mayor número de casos de enfermedad que son detectados a la fecha. Así que, bueno, volviendo, hemos cometido un error de no haber negociado en el momento adecuado con las gran productoras de vacunas. Y lo que pasa ahora es que estamos intentando tener vacunas porque justamente el momento crucial es ese. Tenemos que vacunar mucha gente y muy rápidamente. Vamos un poco a la raíz del problema, si le parece, doctora. El director general de la Organización Mundial de la Salud, ya lo decía al principio, urge al país a adoptar medidas agresivas contra la pandemia. Investigadores como usted, ya lo está haciendo, recalcan la necesidad de vacunar más, de ampliar las medidas de distanciamiento físico. Me pregunto, ¿hay una coordinación, hay consenso entre el gobierno central, entre gobernadores y científicos investigadores como ustedes? No, lamentablemente en Brasil no hemos tenido una coordinación central, yo diría armónica, entre la comunidad científica y las autoridades. Nosotros hemos tenido una retórica un poco, yo diría, muy distinta en algunos momentos, porque yo personalmente he recomendado que nosotros teníamos dos grandes y poderosas armas para luchar contra la epidemia, que serían el Sistema Único de Salud, que es precioso, como
ustedes lo saben, es el mayor, es más grande sistema de salud pública del mundo, con más de 150 millones que son asistidas por él, y teníamos esta arma, y la otra arma sería el distanciamiento social. Sin embargo, no hemos tenido este apoyo, digamos, de algunas autoridades que han dicho una otra cosa. Entonces, de mi punto de vista, la opinión pública, la sociedad civil se vio un poco confusa, digamos, con informaciones distintas y aún contradictorias. Entonces, lo que pasa es que ahora pagamos un precio de no haber tenido una coordinación central y que haya trabajado con armonía, con un consenso entre todas estas opiniones muy bien fundamentadas que nosotros tenemos, por supuesto. Vamos a hablar un poco más de esa coordinación central. El Gobierno nacional, los estados, las municipalidades echan mutuamente la culpa de esta crisis. ¿Quién debería asumir la responsabilidad? Yo pienso que hay responsabilidades a ser en compartida, porque la compra, por ejemplo, de vacunas es algo que bajo la Constitución brasileña debe ser del gobierno central. O sea que a nosotros cabería trabajar para la logística, y para tal hemos tenido un apoyo muy importante y cada vez más alto de la iniciativa privada brasileña, que es muy poderosa. Como ustedes saben, Brasil tiene una concentración de renta muy grande, y es necesario que la iniciativa privada tenga un rol, digamos, más proeminente durante todo este periodo, lo que se pasó efectivamente durante el año 2020 con grandes donaciones de bancos y de grandes empresarios en Brasil. Pero en este momento es necesario, como vamos a tener un cambio del Ministerio de la Salud, esperamos que en esta nueva gestión podamos establecer nuevos contactos y contactos de nueva calidad. No podemos estar tan pesimistas, tenemos que poner un poco de confianza de que seremos escuchados de una manera adecuada. Pero, sin embargo, la situación es muy grave y necesitamos de medidas muy poco simpáticas, restrictivas y muy duras, con lockdown en algunas ciudades brasileñas. Y yo diría mismo que en la gran mayoría del país sería necesario durante un periodo de al menos 2 semanas para controlar la tasa de transmisión, que está muy alta. Y también porque no tenemos vacunas suficientes en este periodo, lo que sería el ideal del punto de vista de concomitancia entre dos acciones de salud pública. O sea, esperamos recuperar un poco el error, reconocer el error. De mi punto de vista sería un acto de grandeza, reconocer, nosotros nos equivocamos, no hemos negociado en el momento correcto, pero sin embargo estamos ahora trabajando para recuperar un poco. Las muertes todavía no se van a recuperar. El sentimiento que tenemos con casi 300.000 brasileños que se han muerto con la epidemia es algo que ha cambiado nuestras vidas. De hecho, su fundación, doctora, está vinculada al Ministerio de Salud. Ahora va a entrar el cuarto ministro de Salud en cuestión de un año. Todos esos relevos ocurrieron en momentos muy críticos de la pandemia. ¿Se va a poder entonces trabajar mejor ahora con Marcelo Queiroga? Nosotros esperamos que sí. Doctor Queiroga es un médico, es alguien que tiene experiencia de trabajar con el Sistema Único de Salud un poco, tiene relaciones políticas muy fuertes, y esperamos que nosotros seamos escuchados y que se haga una coordinación realmente que pueda incluso, de mi punto de vista muy importante, valorizar la expertise, la experiencia del Programa Nacional de Inmunizaciones, que como todos saben es reconocido en Brasil internacionalmente, pero sin embargo ha sido un poco desmantelado, y hay que rehacer toda esa coordinación central y esta armonía con la comunidad científica de Brasil. Doctora, el presidente Jair Bolsonaro destacaba esta semana que Brasil es uno de los países que mejor se ha desempeñado en el proceso de vacunación. Usted está diciendo todo lo contrario. Además, Bolsonaro volvió a promocionar el uso de la cloroquina, un fármaco contra la malaria que no cuenta con la aprobación médica contra el coronavirus. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que el asunto de la cloroquina es algo terminado. Para nosotros es un asunto absolutamente terminado. Los estudios en los cuales nosotros hacemos confianza, que son los controlados, randomizados y publicados en periódicos de gran impacto, como llamamos nosotros,
ya han demostrado que no hay. No hay no solo con la cloroquina, hidroxicloroquina, sino también con otros medicamentos, fármacos que han sido recomendados y que han sido demostrados como no eficaces ni para controlar la epidemia desde el punto de vista de casos leves, o sea, impedir que el paciente desarrolle una forma más grave, o sea, que no hay tratamiento precoz. Esto es, de mi punto de vista, no es verdadero, por supuesto, y ya se está demostrado muchas veces que esto no funciona. O sea que, en resumen, para la COVID-19 no hay tratamiento farmacológico, lo que hay son las buenas prácticas de terapia intensiva para casos graves. Para casos leves y moderados, observación médica, asistencia adecuada por el SUS o por la privada cuando el paciente lo tiene, y eso es detectar en el momento correcto, cuando es momento del paciente, procurar la asistencia hospitalaria. O sea que considero el asunto cloroquina un asunto encerrado. Brevemente, por favor, ¿dónde va a estar Brasil de aquí a, digamos, 2 meses en términos de pandemia? Temo verdaderamente que yo declaré eso hace algunas semanas, que tendríamos el mes de marzo más triste de nuestras vidas, lo que es verdad, estamos teniendo, y pienso que el mes de abril será igualmente muy grave, exactamente porque la tasa de transmisión está muy alta, y cuando comparamos, por ejemplo, las curvas de mortalidad que en el resto del mundo comienzan a decrecer, a bajar, en Brasil toda la tendencia de curva de mortalidad es vertical y es de ascensión. Entonces es algo que nos preocupa mucho, y es necesario que no solo las medidas sanitarias por las autoridades sean tomadas, como también que la sociedad civil se concientice de que lo que estamos diciendo y recomendando es el más adecuado y es el más correcto para el control epidémico. Cuidados personales y cuidados colectivos. Muchísimas gracias, Margaret Dal Colmo, por concedernos esta entrevista aquí en DW Español. Gracias. Igual, gracias.